pero bueno, siempre ligado a la radio de alguna manera. Mirá vos, bueno, hay dos casos, Nati y Pablo vinculados desde un primer momento. Yo empecé en un kiosco a los 16, después trabajé en una estación de servicio que estaba viniendo acá. Sí, trabajé en una estación, pero yo ahí tenía... ¿De playero? 18. Con mameluco de IPF. No, yo atendía al público adentro en el famoso mini shop, y también cocinaba. Y después trabajé en un local de ropa en un shopping. Todo en etapa de estudiante, o sea, estudiaba y trabajaba las dos cosas. Pero bueno, era justamente para... Ya estaba independizándome, digamos, en ese momento. Pero ¿a qué viene toda esta pregunta y todas estas historias que tratamos de ir apilando? Porque estamos hablando mucho de reforma laboral, estamos hablando mucho de empleo, de informalidad. Bueno, justamente es un tema de siempre el empleo o el desempleo, pero uno de los temas es en qué están trabajando los más jóvenes, estos que están empezando a insertarse en el mundo laboral y que suelen hacerlo cuando por ahí hay receso entre lo que es la secundaria y el inicio del terciario o de la universidad. Bueno, ¿hacia dónde va ese sector poblacional que empieza a mirar el trabajo y empiezan a ser las nuevas generaciones que integran el empleo de este país? Estamos en línea con Carlos Sosa, que es especialista en liderazgo. Bueno, puntualmente a partir de esto. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Agustín Lago te saluda. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Veo que tienen buenas historias ahí, como la mía también, trabajando con mi viejo desde joven, así que lo he escuchado atentamente. ¿Y qué vas viendo en estos últimos tiempos respecto de los más jóvenes y cómo se van metiendo en el mercado laboral? ¿O de qué forma lo hacen? ¿O cómo interactúan con el mercado laboral? Bueno, es un tema muy estudiado, sobre todo por nosotros que trabajamos en liderazgo y en las empresas, porque hay distintos tipos, viste, de chicos que tienen claridad de objetivo, que quieren empezar a incursionar, a aprender, otros que tienen menos tolerancia a la frustración, pero esta búsqueda del primer empleo, de hacer experiencia, que normalmente es informal, son trabajos con tareas menores, lo hacen por alguna independencia para poder hacer su viajecito, o algunos que también lo hacen a veces a la distancia a través de la tecnología. Es muy variado, pero normalmente se da esta iniciativa o estas ganas a veces en el verano, en esta época, porque quiero compartir o porque quiero viajar, y bueno, y hay un inicio a veces en actividades, por ejemplo un bar, algo gastronómico, ese es por ahí la tendencia, o si alguno tiene algún contacto o algún familiar, como podemos tener algunos que tuvimos esa suerte, o de los que mencionaron ustedes, o ya hay alguna vocación definida. Diría que las tres líneas son, por ejemplo, lo gastronómico es algo muy habitual, en un café de paso, en un barcito, si tengo la vocación o si tengo la posibilidad de través de un contacto o algún familiar. Esas son como las tres líneas, digamos, de acción que hoy me toca ver a mí, digamos. ¿Y desde qué edad empezás a ver que los más jóvenes empiezan a meterse en este tipo de trabajos? Y mirá, entro a los 16 años firmemente, pero a veces, qué sé yo, no sé, yo soy papá, mi hijo tiene 14, me dice, papi, quiero este verano empezar a hacer algo. Bueno, digo, Fran, pero te vas a comprometer, le vas a dar cierta continuidad, porque a veces está en ese impulso y no lo pueden sostener. Entonces yo te diría que por ahí la edad apropiada es cuando ya hay más foco, ya puedo mantener una conducta, 16 a 18 años, ¿no? Que bueno, que hay una especie, digamos, de más, un poquito más de maduración, ya está la posibilidad de irse a estudiar, entonces uno ya está como más definido desde ese lugar. Y son empleos también de alta rotación, digamos, el gastronómico suele no tener la misma plantilla cuando inicia el año, cuando termina, digo, también obedece a este tipo de situaciones, como también a la cuestión de escala salarial, porque también no son actividades bueno, son pocos los mozos que yo conozco hoy, que son los mozos de toda la vida de un bar. Creo que ese tipo de figura va desapareciendo de alguna forma también. Sí, mirá, el tema de la rotación laboral que vos señalabas, hoy con los jóvenes en el mercado laboral se da en general en las empresas, no solamente en la búsqueda de esta edad, es decir, hoy ya se terminó esa persona o esa trayectoria, son muy pocas, salvo en empresas. Hoy vos vas y tomás una empresa, no sé, que tiene más de 40 o 50 años, te encontrás con personas que están hace 20, 25, pero cuando te vas a una empresa que tiene menos de 20 años, por ejemplo, tenés
rotación laboral y hoy tenemos que acostumbrarnos a ciclos que van entre 24 a 60 meses, no más de eso. O sea que la rotación laboral ya está instalada. Los ciclos son cada vez más cortos de los trabajos. Antes para nosotros, por ejemplo, crecer era ascender. Hoy crecer es moverme horizontalmente de un lugar a otro. Y respecto de lo que decía, sí, de lo gastronómico, sí son, lamentablemente, bueno, se ve mucho del tema de por ahí de la propina, de ese mango adicional que te ganás cuando atendiste bien a alguien. Yo creo que también con la reforma laboral se va a buscar justamente tratar de que ese primer empleo o esta informalidad en un segmento de empresas determinado. Para darles un dato, el 74% de las pymes tiene de 1 a 5 empleados. El 18% siguiente tiene de 6 a 20. Es decir que casi, ahí tenemos casi un 95% de empresas que tienen menos de 20 empleados. Bueno, ahí hay mucha informalidad. Este tipo de segmento de empresas es a veces en el que, por ejemplo, un pibe de lo que estamos hablando busca probar, porque existe ese tipo de ofrecimiento de trabajo también de alguna manera un poquito más económico para la empresa y también es informal. Entonces, bueno, con la reforma un poquito justo está todo esto en discusión, que es tener, no sé, el banco de horas, que es algo que se está hablando, de tener esa flexibilidad laboral y tratar de ir eliminando ese riesgo a la industria del juicio que siempre existió, que había un miedo también a contratar, y eso a veces no alienta la inversión y por lo tanto el empleo también le cuesta de que digamos que arranque, que se consolide y por lo tanto también un proceso de inversión. Entonces, bueno, la flexibilidad laboral que se está hablando va a ser importante para que también estos trabajos con jóvenes puedan de alguna manera ir jerarquizándose o formalizándose, digamos. Hago una pregunta, pero también tomando un caso de experiencias cercanas que uno ve de personas más jóvenes, o sea, más chicas que yo, y que, por ejemplo, están en una empresa y dicen, bueno, voy a renunciar. Y vos decís, che, bueno, ¿tenés algo ya para ir a otro lugar? No tengo nada. Digo, pero che, ¿tenés que pagar un alquiler? No, pero algo voy a buscar, algo voy a encontrar. Y tal vez uno es más metódico o más conservador, o como no sé, puede ser más grande también por eso, pero yo, por las experiencias cercanas que he tenido, como esta que acabo de señalar, veo como un menor temor al salto al vacío. Esa situación de, che, pero te quedas sin nada, ¿cómo vas a hacer? ¿Existe también eso en los más jóvenes o es un prejuicio que uno tiene de ser un poco más conservador en eso? Totalmente, y adhiero a lo que decís. Nos ha pasado, le ha pasado a clientes nuestros, parece, viste, como un acto de determinada irresponsabilidad. Nosotros teníamos como algún otro mandato. Obviamente tenés el chico que sabe que puede hacer tomar esa decisión o hacer esa jugada porque hay un respaldo, o porque papi, o porque alguien te va a cubrir, digamos. Sí, porque no paga un alquiler, ponele, ¿no? Claro. Bueno, ahí siempre algún respaldo hay, o también está, lo toman de otra manera. O sea, yo por lo que los escucho a ustedes, por la vocación, por la responsabilidad, más allá que creo que escuché que había alguien de 20 y pico de años, el trabajo representa otra cosa. O sea, para nosotros era una obligación o ascender o tomar un trabajo, ahorrar, buscar la felicidad en el futuro. Y hoy los chicos dicen, bueno, me puedo arreglar, me voy a un amigo, si fuera que no tienen ese respaldo, ¿no? Pero eso que vos decís pasa y nos cuesta asumirlo, bueno, pero es la generación que tenemos que liderar y también el hecho de que ellos construyen compromiso desde otro lugar, digamos, ¿no? ¿Desde cuál? Y, por ejemplo, ellos tienen que sentirse a veces parte, la pertenencia. Por ejemplo, vos, hoy viene un chico, te ves y cosas que nos pasan, te dice, ¿y esto por qué hay que hacerlo? Y vos antes no tenías preparado una respuesta porque siempre se hizo así, un proceso, una acción determinada. Y hoy vos como líder tenés que tener la apertura, bueno, mira, esto se hace así porque genera este impacto, y lo tenés que explicar, y tenés que sociabilizar, y tenés que tener otra paciencia, y tenés que preguntar por un hobby, qué hiciste el fin de semana, cómo te sentís, la palabra y la pregunta, ¿cómo te sentís?
o qué te preocupa, que nunca estuvo en un ambiente de trabajo, hoy está muy presente, y con un chico vos tenés que incorporarla. No está mal, ¿no? Porque se humaniza la relación. Claro. No, pero claro, no es correcto. Entonces, de ese punto de vista, está muy bien, porque hoy cuando hablamos, bueno, de liderazgo de alguna manera 360, que me gusta hablar a mí, hablamos de un equilibrio racional, los resultados, hay que... al fin y al cabo vos estás en una empresa y es un negocio que tenés que cuidar, pero tenés que humanizarlo. Entonces, incorporar esa pregunta está muy bien. El problema es cuando los chicos tienen dos temas que yo me toca ver con los chicos: es poca claridad de objetivos, o sea, me subo al bondi y no sé a dónde me lleva, y también esta cuestión de primer obstáculo, primera adversidad, me frustro, tiro la toalla. Y eso a veces se relaciona con padres que o sobreprotegemos, o que somos más expresos, que por culpa asistimos de una determinada manera, y ahí le quitamos a una persona tolerancia a la frustración, a la presión, que quien quiera crecer, o sea, vos creces en una posición en una empresa. Cuando vos creces, tenés más competencia, más ego, tenés que tener más aplome, tenés que manejar la soledad de una determinada manera, y la tolerancia a la presión es parte. O aunque no crezcas, adversidad siempre, el aprendizaje es incómodo. Y bueno, y es ahí donde yo veo que los chicos tiran la toalla muy fácilmente, pero hay que equilibrar. Digo, ¿qué tienen de bueno esto? Entonces hoy explicar, comunicar, hacer reuniones en equipo donde yo como líder presente algo y pregunte, ¿cómo lo ves vos? Antes, en una reunión exponía el que lideraba y la reunión se terminaba ahí. Claro. No había repregunta, o entonces de ese lugar, ese es un poco mi mirada sobre lo que yo observo de los chicos, ¿no? En el mundo laboral. Carlos, muchísimas gracias por estos minutitos con Radio 2. Un abrazo muy grande. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan un buen sábado. Igualmente para vos. Bueno, recién hablamos con Carlos Sosa, especialista en liderazgo, es consultor, hablando específicamente sobre el empleo más joven, en tiempos donde se está hablando mucho de empleo y de desempleo, de informalidad, de formalidad, de relación de dependencia. Bueno, va a seguir siendo uno de los temas, Dami, seguramente por la reforma laboral que se está... Bueno, él tuvo una mirada interesante sobre la reforma laboral, sobre, ¿no?, las pymes, sobre los más jóvenes. Y sobre la movilidad que eso puede tener para los chicos. Vamos a más títulos y volvemos.